Bien, esta tarde tenemos también un ingrediente especial en nuestro servicio. Creo que el último servicio que hicimos similar a este fue en el 2020, justo cuando inició pandemia, ¿cierto? ¿Pandemia inició qué, en el 2019 o 20, cierto? Sí, fue en el 2020. Por ahí viendo mis notas, el último tiempo que tuvimos de lo que vamos a hacer a continuación fue en el 2020. Y desde esa fecha no teníamos lo que habíamos tenido en años anteriores a esa fecha, y es el sermón de las 7 palabras. Amén. 7 de tantos que hay aquí en la iglesia, porque aquí hay un grupo nutrido de predicadores, de personas lindas que pueden ministrarnos, que pueden enseñarnos. Hicimos un filtro, no fue fácil, no fue fácil, pero de entre tantos que lo pueden hacer y lo harían muy bien, pues escogimos un grupo de 7 personas. 7 personas con cualidades también sobresalientes, personas muy lindas que han estado aquí con nosotros desde que llegaron al Señor, empezaron a servir también aquí en la iglesia, hicieron su proceso, empezaron a servir. Hemos visto cualidades extraordinarias en ellas, amén, que Jesús les ha también dado. Entre ellas un compromiso con Dios real, eso es muy importante, ¿cierto? Es lo primero, nuestro compromiso con Dios, pero también el compromiso con la amada de Dios, que es la iglesia. Y hemos visto también cualidades como las que menciona el apóstol Pablo allá en Primera de Timoteo capítulo 3, creo que es el capítulo 2 o 3, pero también las cualidades de Tito capítulo 1. Amén. Hay algunas cualidades ahí que me encantan, de cómo deben ser, cuáles son algunos de los requisitos de los ancianos, de los obispos y de los predicadores, ¿cierto? Lo podríamos también mencionar ahí. Por ejemplo, en el verso 9, verso número 7 dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo y muchas otras cualidades. Eso lo hemos visto en las 7 personas que a continuación van a exponer la palabra de Dios. Amén. Y quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Amén. Cuando los llamamos, el susto fue tenaz. Duván me dijo: pastor, le tengo miedo a 2 llamadas. Una, la llamada de la Dian, perdón, María Fernanda, y la otra, la llamada del pastor. Me dio mucha risa. Y cada uno de ellos expresaron temor, pero también lo recibieron con mucho gozo y con mucha honra de parte de Dios, el que los tuviéramos en cuenta. Y la verdad, para nosotros es una bendición también poderles dar la oportunidad. Una iglesia que escasea de predicadores es una iglesia establecida sobre una base muy frágil. Y si algo le damos gracias a Dios con mi esposa es que aquí abundan los predicadores. Amén. Esta mañana tuvimos también a Martica predicándonos en el tiempo de la mañana, ese tiempo de ayuno y oración que tuvimos, y nos dio una palabra muy puntual, bellísima, y nos agrada como pastores sentarnos y tomar nota de lo que Dios les habla a nuestros líderes para enseñarnos como pastores, pero a la iglesia en general. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la primera personita, al primer líder que va a estar aquí con nosotros. Y yo quiero que le demos, ya dimos los aplausos, vamos a pedirle a Leito. Venga, Leito, por favor. Amén. Leito viene para compartirnos, él está también liderando ahí, está con el grupo de parejas de la iglesia. Jorgito y Claudia son los líderes y él es un gran apoyo ahí en los grupos también de parejas. Y él viene a citarnos la palabra, a predicarnos la palabra que aparece allá en Lucas 23:34, la parte A. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Gracias, mi pastor. Dios les bendiga.
Familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar hoy aquí con ustedes. Gracias a Dios damos por este privilegio especial de compartir un mensaje que tal vez el Señor tiene para sus vidas y que nos ha escogido. Es un privilegio poder hacerlo. Bueno, y como lo leíamos ahorita en ese versículo, y es esta primera palabra, quiero decirles: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero primero que leamos todos el versículo, por favor, si es posible que lo pongamos ahí, lo leemos juntos. Lucas 23:34 dice: Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Recuerden que esta semana que estamos celebrando y recordando, más que celebrando, es recordando y conmemorando los acontecimientos que vivió el Señor antes de morir. Y en esta última semana veníamos de la entrada triunfal, veníamos de la última cena, y ahorita estamos en el momento y en el tiempo de la crucifixión. Y quiero que te imagines por un momento y pienses cuántas veces tú has sentido una ofensa de alguien, cuántas veces tú te has sentido ofendido, ofendida, y cuánto te has demorado en perdonar, cuánto te has demorado en olvidar esa ofensa. Tal vez algunos podríamos estar incluso sintiendo muchas veces esa reacción que los seres humanos tenemos de manera natural, que primero reaccionamos de manera emocional y después pensamos lo que hicimos. Y aquí Jesús está en un escenario, imaginémoslo ahí, está crucificado, está teniendo muchísimo dolor. Es una escena que la hemos visto representada de muchas maneras y de maneras muy realistas, incluso hasta en películas, pero hoy quiero que lo pensemos y lo recordemos en nuestra mente. Hoy voy a hablarles del abogado de la cruz y voy a mostrarles este escenario rápido con 3 aspectos muy importantes. El Señor, antes de morir, siempre nos está dando lecciones. Incluso en ese momento, cuando está teniendo su último suspiro, nos está enseñando cosas tan importantes y nos está abriendo la puerta de entrada al mensaje del perdón, de la reconciliación y de la restauración, que es lo que podríamos decir que conocemos claramente como el Evangelio, la esencia que Dios ha dejado para que nuestras vidas no solamente reciban ese perdón y nos reconciliemos con Él, sino que también podamos ser restaurados, reparando eso que ha sido dañado en nuestras vidas y elevar nuestra vida a una dignidad que tal vez nunca tendríamos derecho por nosotros mismos. Y 3 cosas muy interesantes pasan aquí. El perdón en la Biblia se menciona aproximadamente unas 150 veces de manera directa como perdón y unas tal vez más de 400 veces de manera indirecta cuando hablamos de sacrificios, de limpieza. Palabras diferentes al perdón, pero que relacionan lo mismo. Y hay 3 cosas muy claves que suceden aquí. La primera de ellas es que hay una intercesión en el presente continuo. Para perdonar, nosotros necesitamos entender cómo fue la ofensa, entender qué pasó en nuestras vidas, reaccionar, meditar un poco sobre ello y después decir: te perdono. Pero Jesús, en su último momento de aliento, Él no está usando ese último momento para gritar de dolor, porque seguramente tiene su cuerpo casi destruido, pero está usando ese último momento para clamar y pedir clemencia, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y además de eso, rompe la inercia en la que vive el mundo. Cuando hablamos de que si tú me golpeas, yo te golpeo, ojo por ojo, diente por diente. Jesús no está haciendo eso. Jesús está utilizando y casi que crea un cortocircuito en el racionamiento de las personas en ese instante, porque justo en ese mismo instante está pidiendo perdón, está intercediendo ante el Padre por nosotros. Lo segundo que sucede de manera milagrosa es que utiliza la ignorancia de las personas no como una excusa, sino como un diagnóstico. Y yo quiero que te imagines esta escena. Si tú fueras un jugador de tenis profesional
y estuvieras jugando tenis en un campeonato y por alguna razón estás a punto de recibir un servicio o un saque de tu oponente y alguien del público deja salir un animalito, un gato, y ese gato pasa detrás tuyo justo en el momento en el que tú vas a responder y por alguna razón matas el gato. No serías culpable de dolo, como lo llamarían jurídicamente, porque lo hiciste, además de que no estabas viendo, lo hiciste sin culpa. Aquí ocurren tres cosas importantes en ese momento en que Jesús aduce la ignorancia más como un diagnóstico. Está la ceguera espiritual porque los soldados están creyendo que están matando a un criminal. Hay un atenuante jurídico importante también, y es que Jesús presenta esa defensa basado en que ellos no tienen un sentimiento de maldad hacia Él. Y aduce también que están dormidos mientras están haciendo lo que están haciendo porque están cumpliendo órdenes. Jesús nos da tal vez una de las lecciones del amor más grandes que podríamos nosotros interpretar o entender. Porque como ofendido, como lesionado, como víctima, deja de convertirse en víctima y se convierte en nuestro abogado en ese mismo instante. En el abogado de todos aquellos que somos verdugos en ese instante, y nosotros inclusive que heredamos el pecado en nuestra vida y en nuestro nacimiento, también fuimos verdugos de Él en ese momento. Y eso es un giro legal interesante porque esa víctima se convierte en el defensor del victimario y está mediando por nosotros, está mediando por los soldados que solo están cumpliendo órdenes, incluso está mediando por Pilato que se lava las manos, por la misma institución religiosa del momento que actúa por miedo al desorden del orden público y está intercediendo por la humanidad entera. Y esto nos enseña una lección práctica para nuestra vida en esta primera palabra. Aprendamos a perdonar rápido. Incluso en el presente continuo, ¿seríamos capaces nosotros de perdonar mientras nos están ofendiendo? Mientras a ti te están robando el carro, mientras te están pegando, mientras te están regañando, mientras te están maltratando o mientras están cometiendo contigo una injusticia en tu trabajo, ¿serías capaz de perdonar en el presente continuo? Es una lección de amor muy grande, nos enseña a recordar que su perdón anticipado nos abrió la puerta de la redención al evangelio eterno del que hoy podemos disfrutar 2000 años después. Cuando han pasado más de 150.000 millones de personas por la tierra, 150.000 millones de personas, y hoy solo hay tal vez unos 8.000 millones, pero solo uno partió la historia de la humanidad en dos. Aprendamos a vivir como intercesores, perdonemos rápido y olvidemos rápido. El amor de Cristo, Jesús nos enseñó, se convirtió en nuestro abogado, aun cuando nosotros estábamos prácticamente siendo sus verdugos. Que esta lección no se nos olvide, querida familia, los quiero mucho. Gracias, Leo. Qué bendición de palabra. Tenemos nuestra segunda predicadora en esta tarde. Y para mí es de mucha bendición presentar en esta tarde a Gaby Arévalo con la segunda palabra. Te aseguro que estarás conmigo hoy en el paraíso. Buenas tardes, iglesia. Qué emoción es estar con ustedes hoy aquí. Me alegra mucho verlos y bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, a mi familia que sé que me está viendo, a mi mami, también a mis pastores, a mis líderes. Y quiero que me acompañes allí a Lucas 23:43. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera. Lucas 23:43.
43. Cuando estés allí, por favor, dime amén. Lucas 23, 43 dice así: Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú estuvieras en el último momento de tu vida, ¿qué le pedirías a Dios? No unos días, no unas semanas, no unos meses, en el último momento de tu vida. Y es que aquí estamos frente a un relato de la Biblia que es muy conmovedor. Jesús está sufriendo en la cruz y tiene al lado a dos hombres que ellos no son inocentes, ellos son culpables. Ya no hay tiempo de cambiar lo que ellos hicieron en sus vidas. Ellos también estaban muriendo. Y en Lucas 23, 39 al 42, quiero que me ayudes a leerlo, la historia de ellos. Dice así, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ambos estaban igual de cerca de Jesús. Ambos estaban en la misma condición. Pero solo uno de ellos, iglesia, entendió y reconoció quién estaba a su lado. No fue una oración perfecta la que hizo este ladrón, ni tampoco fue una vida perfecta, pero sí fue un corazón rendido y arrepentido. Y quiero que me acompañes a ver palabra por palabra de lo que le dijo este ladrón. Este ladrón, después de reconocido que estaba ahí en esa cruz por las consecuencias de sus malas acciones y decisiones, se dirige a Jesús con una petición sencilla y le dice: acuérdate de mí. Yo creo que él pensaba y decía: Jesús tiene muchas personas en quien pensar. Si uno mira alrededor, uno dice: Dios, ¿cuándo vas a pensar en mí? Y es por eso que le dice: acuérdate de mí. Después le dice: cuando vengas. Este ladrón no tenía una expectativa de que eso fuera algo cercano. Él esperaba que cuando Jesús volviera, él se pudiera acordar de él. Y le dice: en tu reino. Y esta es una declaración muy poderosa porque le está diciendo: Jesús, tú eres el Rey, tú eres el Mesías que nosotros estábamos esperando. Pero lo que más me llama la atención de esta iglesia es que Jesús da un gran contraste, porque Jesús le promete mucho más de lo que el ladrón siquiera podría imaginar. Allí en la cruz, en uno de los sitios más dolorosos, Jesús dio la respuesta más dulce, junto a una promesa que le iba a cambiar la eternidad de este hombre. Y le dice: de cierto. Y esta palabra solamente la podía decir Jesús, porque la dice con firmeza, la dice diciendo que él le asegura, le promete, no tiene duda alguna. Y Jesús le dice: hoy. Jesús no tiene que esperar a volver aquí a la tierra para poder responder la petición de este hombre. Y le muestra que esa salvación que él está dando es solamente por gracia, que no hay que ganársela ni que tampoco es progresiva. Le dice: estarás conmigo. Y esto es algo muy poderoso, iglesia, y Jesús te lo dice hoy también a ti. Jesús te quiere a su lado. Dios quiere que estés cerca de él. Y es por eso que Jesús vino a la tierra a morir por ti y por mí. También le dice: en el paraíso. E iglesia, lo que Jesús nos ofrece es algo más allá que un reino físico. Él le ofrecía a este hombre más que una liberación del castigo por haber sido ladrón o por haber cometido tantas malas decisiones en su vida. El paraíso es estar con Dios, es estar en la presencia de Dios, donde hay plenitud, donde hay gozo. Y vaya qué paraíso, iglesia, es estar de vuelta en el Edén, de vuelta a esa perfección. Iglesia, Dios no responde a la medida de nuestra petición, sino a solo la grandeza de su gracia, dándonos mucho más de lo que podemos merecer solamente por su gracia. Y aún así, cuando Jesús estaba sufriendo allí, muriendo,
Él decide responder con amor. Es ese amor que Él nos tiene a ti y a mí. Y es por eso que aquí se cumple lo que dice en Efesios 3:20, lo voy a leer en la PDT, que dice: por el poder de Dios que obra en todos nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos imaginar o pedir. Y todo esto es solamente por gracia. Timothy Keller, hay una frase que me gusta mucho que dice así: somos más pecadores de lo que nos atrevemos a admitir, pero somos mucho más amados de lo que jamás imaginamos. Charles Spurgeon dice: la gracia no es algo pequeño, es el favor infinito de Dios para los que no la merecen. ¿Qué estaba pidiendo el ladrón? Que se acordara a él cuando viniera en su reino. Y Jesús le respondió: te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y quiero, iglesia, que miremos a las pantallas esta imagen que hoy he traído. Y es una representación de esto que acabamos de escuchar. Y es una niña ofreciéndole una flor a Dios, que muchas veces pueden ser nuestras oraciones. Pero Dios, en su infinita gracia, eso es lo que nos ofrece Él. Es mucho más de lo que quizás podamos pedir o imaginar. Todos estamos pidiendo algo inmerecido y que solo por la gracia del cielo todos la recibimos por igual. La historia de este ladrón también nos muestra que nunca, iglesia, es demasiado tarde para volvernos a Dios. Aunque su vida estuvo marcada por el pecado, su fe y su arrepentimiento lo llevó a este último momento a la vida eterna. Esto nos recuerda de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos, sin importar cuán lejos hayamos estado. Así que, iglesia, si hoy tú estás lejos de Dios, es el momento de volver a Él. Él en su gracia te va a recibir. Muchas gracias. Qué lindo. Amén. Qué lindo, amén. ¿Cuántos están siendo edificados, enseñados totalmente? Muy bien, vamos a la tercera palabra. Y viene Milenita Rivera. Ella viene para hablarnos de la palabra, la tercera: mujer, ahí tienes a tu hijo, que está en Juan 19, 26 al 27. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Bendiciones, amada familia. Para mí es un honor, un gran privilegio poder compartir la tercera palabra de Jesús, que está en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Por favor, lean conmigo Juan 19, 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Deseo hacer una pequeña introducción de la vida de María en Jesús. ¿Cómo fue ese papel de María en la vida de Jesús? Más que un canal biológico para el nacimiento de él, ella vivió procesos que pocas personas estuvieron con Jesús, como por ejemplo, ella lo vio nacer, lo vio crecer. También María lo vio ser rechazado, ¿sí? Aparte, María vio cuando él partió de la casa a cumplir su ministerio, a cumplir su misión y propósito. Pero también algo importante es que antes de que hubiera multitudes, ya había obediencia en María. Antes de que existieran milagros, ya había fe en ella. Y antes de que el mundo lo reconociera como el Mesías, ella ya había dicho: hágase conforme tu palabra. Quiero que imaginemos en este momento esta escena en la cruz. Jesús está en su punto más vulnerable, el dolor físico es insoportable, la carga espiritual que está llevando sobre su vida es indescriptible, pero aún así, a pesar de ese dolor, Jesús ve a su mamá, ve su dolor,
ve su necesidad futura. Y este comportamiento de Jesús rompe una idea que sostiene que el sufrimiento endurece el corazón. Con Jesús no fue así. Todo lo contrario. Jesús se mostró más compasivo, más misericordioso. Ahora podríamos preguntarnos, ¿pero por qué lo hizo? Y la respuesta está en Éxodo 20:12. Lo hizo primero por honra. Dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Jesús no solo predicó la palabra, Jesús la vivió hasta el final. Aún en la cruz, Él se aseguró que su mamá estuviera cuidada. Pero hay algo mucho más profundo. Jesús estaba estableciendo una nueva familia, no basada en apellidos, no basada en sangre, sino basada en obediencia. Y esto conecta con una verdad muy poderosa, iglesia, que está en Romanos 12:10. Y dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Algo que me llama la atención es que Jesús estaba más que resolviendo un asunto familiar desde la cruz, porque le dijo a Juan, venga, encárguese por favor de mi mamá, ¿cierto? A su discípulo amado, y dice la Biblia que él se la llevó a su casa a vivir. Más que resolver ese asunto familiar, estaba modelando el ADN de la iglesia. Ahora podríamos también preguntarnos, ¿pero por qué Jesús le hizo esta petición a Juan? ¿Por qué no le hizo esa petición a otro de sus seguidores o a un hermano biológico? ¿Saben por qué, familia? Aunque Juan no hizo ningún milagro en ese momento, no predicó ningún sermón, no resolvió nada, simplemente Juan estaba allí. Aunque muchas personas de sus seguidores se fueron, lo dejaron, Juan permaneció. Y esto nos muestra una gran verdad, y es que Dios le confía lo eterno a aquellos que permanecen en lo difícil. Ahora bien, si llevamos esta verdad a nuestra vida, podemos encontrar dos cosas. Primero, Dios cuida de ti. Dile a la persona que está a tu lado, Dios cuida de ti. Jesús, en medio de su propio dolor, estaba organizando cuidado. Y si lo hizo por su madre, ten por seguro, escúchame muy bien, ten por seguro que también lo está haciendo por ti. Dios ya está preparando personas, está preparando provisión y respuestas. Otra verdad que podemos aplicar a nuestra vida es que Dios levanta Juanes en nuestra vida, personas que nos cuidan, personas que nos sostienen, personas que nos acompañan. Y saben, yo aquí en esta iglesia, en esta familia de la fe, he encontrado muchos Juanes en medio de crisis de salud, matrimonial, financiera, en fin, esos Juanes que Dios ha levantado y ha usado para levantar mi fe cuando veo que está flaqueando. Quiero cerrar con una doble invitación que Dios te hace. Primero, confía en su cuidado. Así como Jesús vio a María, Él te ve a ti. Así como proveyó para ella, Él ya está obrando a tu favor. Segundo, conviértete en cuidado para alguien más. ¿Qué tal si le preguntamos al Señor en nuestras oraciones, Señor, ¿para quién puedo ser yo ese Juan en mi vida, en la vida de mi familia, en la iglesia, en la familia de la fe, en la familia que tú me regalaste, en esa familia biológica? Seguramente Dios te puede usar como ese instrumento, como esa respuesta para esas oraciones de esas personas. Por último, recuerda, el sacrificio de Jesús en la cruz no solo nos redimió, nos enseñó a amar como Jesús ama. Bendiciones, familia. Qué hermoso es todo lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Maravilloso aprender más de la forma en que nos ama Jesús y de la forma en que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros. Vamos a estar nuevamente sobre nuestros pies y vamos a adorar a nuestro Dios.
Él es el único digno. Te amamos, Jesús. Qué impresionante. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sea exaltado y en los cielos, Jesús. Llena todo este lugar, Padre. Podemos cantar juntos, familia. Sea exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sea exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sea exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sea exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sea exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Eres digno, Dios, nombre sin igual, Cristo. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de
llena este lugar, eres digno de alabar. No hay otro nombre igual, sé exaltado hoy en los cielos. No hay otro nombre igual, sé exaltado hoy en los cielos. Ven y llena ese lugar, eres digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Qué hermoso lo que Dios ha estado ministrando a cada uno de nosotros. Para mí es motivo de grande gozo invitar a nuestro cuarto predicador con la palabra Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bienvenido en esta tarde para Jorge Enrique Perea. Qué honor darte. Muy buenas noches, iglesia. Para mí es un honor poder predicarles en esta tarde-noche todavía. Yo me tomé el atrevimiento inclusive de poder titular esta prédica de la siguiente manera, y es Elí, Elí, Eloí, Eloí. Un mismo clamor en dos evangelios. Y yo quiero que me acompañen, por favor, iglesia, a dos versículos que son muy importantes para entrar a entender de algún modo el mensaje que Cristo nos tiene hoy. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 46, y posteriormente vamos a darle lectura a Marcos capítulo 15, versículo 34. Mateo 27, 46, que reza lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vamos a Marcos. Y Marcos dice lo siguiente: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo quiero hacer una distinción lingüística que creo que es importante establecerla aquí para tratar de contextualizarnos un poco. Vemos que Elí, ¿cierto?, es la forma hebrea de decir Dios mío, mientras que Eloí es la forma aramea de decir Dios mío. ¿Y por qué es importante esto? Muchos de los historiadores e intérpretes de la palabra manifiestan que Eloí, al ser la forma aramea, fue posiblemente la forma en que realmente Jesús se manifestó allí en la Biblia, ¿cierto? Por dos razones. Uno, el arameo era el idioma que en ese momento era el más hablado. Jesús se conectaba con la comunidad, se comunicaba con todo el pueblo en arameo. Y recordemos que luego del cautiverio en Babilonia, el pueblo judío apropió ese lenguaje como propio. Entonces, eso es importante. ¿Y por qué? Porque nos demuestra la naturalidad, lo orgánico o la organicidad, o también nos demuestra lo genuino de ese mensaje de Cristo allí. Porque efectivamente estamos verificando que Cristo lo que está diciendo ahí es prácticamente un clamor muy genuino, porque el sufrimiento por el cual estaba pasando era un sufrimiento, digámoslo así, sobrehumano. Era un sufrimiento sobrehumano, y
el solo hecho de manifestarse de esa manera demuestra la naturalidad con la que lo estaba haciendo, ¿cierto? Y además de eso, es importante también hacer alusión, según las referencias bíblicas, tenemos el Salmo 22, versículo 1, que nos cita lo que David exclamó allá. Y esa exclamación de David, es importante tener en cuenta que esa exclamación es profética, termina siendo profética, y además de ser profética, termina siendo determinante porque David en ese momento inclusive pues estaba padeciendo grandemente, pero también se hace una pregunta posteriormente. Y yo quiero que me acompañen al Salmo 22:1, donde David exclama lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego se hace otra pregunta que me parece muy interesante: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Miren que efectivamente, según las concordancias, digámoslo así, tanto en Marcos como en Mateo se hace referencia al versículo completo de Salmos 22:1. Pero cuando Jesús está en la cruz, Jesús no manifiesta o no hace referencia a esta segunda pregunta. Y en nuestro parecer, eso hace referencia a que Jesús tenía claro que la salvación era inminente. La salvación no estaba lejos en ese momento, la salvación era algo inminente. Y frente a eso también es importante otra pregunta que muchos nos hemos planteado, pero anterior a esa pregunta quiero también hacer alusión a lo siguiente. David allí, cuando hizo referencia a ese Dios mío, lo indicó, digámoslo así, en el lenguaje hebreo originario, y ahí estaba manifestando lo siguiente: Elí, Elí, lama asaftani, que es un poco diferente. ¿Y por qué quiero hacer alusión a esto? Jesús utiliza lama sabactani, y lama sabactani efectivamente es el lenguaje arameo. Vuelvo y lo digo, Jesús estaba manifestándose con total naturalidad y estaba haciendo alusión a ese mensaje desde la cruz, mostrando su forma terrenal. Y me llama la atención lo siguiente también del Salmo 22:1, y es lo siguiente, que también es reproducido por Cristo: ese por qué me has desamparado, ese por qué me has abandonado. Uno se pregunta a veces, ¿será un porqué de duda? ¿Será un porqué de ansiedad? ¿O será un porqué, aún teniendo en cuenta que ya tengo la respuesta, pero es un porqué de algún modo sugestivo? Y frente a eso yo me tomaría el atrevimiento de manifestar que ese porqué sí fue un porqué de duda, porque ahí Jesús está manifestando esa forma terrenal que Él tiene, esa forma humana. Está diciendo que realmente se siente desamparado, aún por su propio Padre. Pero paradójicamente vemos cómo Dios, en ese mismo momento en el que Jesús se siente más desolado, más solo, ¿cierto?, más acongojado, en ese preciso momento Dios estaba utilizando a Jesús como la herramienta más importante para reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, para concluir, y que creo que para que lo llevemos al plano de nuestras vidas, muchos de nosotros estamos pasando por momentos complejos. Difíciles, y nos sentimos desamparados. Pero en ocasiones no sabemos, aún como Jesús, no sabemos, que yo me atrevería a decir que Jesús efectivamente sí lo sabía, no sabemos que Dios nos está utilizando en ese momento. Es decir, nos sentimos desolados, nos sentimos solos, pero Jesús y Dios nos pueden estar utilizando de una manera que nosotros no podemos llegar a imaginarnos. Así que entre más solos nos sentimos, más desamparados nos sentimos, ese es un detector, eso es digámoslo así, un indicador de que realmente en ese momento Dios realmente puede estarnos usando. No estamos solos, es lo que les quería manifestar, iglesia, y Dios les bendiga. Muchas gracias. Aleluya, espectacular, la verdad, muy ministrados.
Y si la cabeza es ministrada, el cuerpo también es ministrado, amén. Precioso, precioso cada uno de los mensajes que hemos recibido, amén. Precioso. Muy bien. ¿Quieren seguir escuchando los predicadores? Bueno. Vamos con la siguiente palabra. Y es para mí una bendición poder presentar al siguiente predicador, Andresito Moreno. Amén. Gracias a Dios. Va a basar el mensaje en San Juan 19:28. Tengo sed. Yo también. Amén. ¿Tienen sed? Iglesia, Dios los bendiga, buenas noches. Como siempre digo yo, soy un privilegiado. Primero porque yo no me imagino si no me llamara Andrés Moreno. Uno negro y que se llame Andrés Blanco, ustedes se imaginan, eso sería terrible. Entonces ya ahí inician las bendiciones, ¿cierto? ¿Cierto, Martí? Que imagínense, Andrés Blanco y entra uno negrito ahí. Bueno, quiero invitarlos a que por favor me acompañen a San Juan 19:28. San Juan 19:28 declara lo siguiente. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Y que me impresiona cómo la obediencia a Jesús llega a un punto en el cual Él se niega netamente a Él, solamente piensa en el cumplimiento de las escrituras y en la obediencia al Padre. En todo momento Jesús pasa como un tercer, cuarto plano y nos está enseñando a nosotros que nosotros somos eso, nosotros somos unos coprotagonistas y que el protagonista es Dios, que en todo tiempo debemos ser conscientes de que el yo debe morir y que el protagonista de la historia son las escrituras y es Dios. Les quiero hacer una pregunta, ¿hasta dónde los ha llevado la sed? ¿Hasta dónde los ha llevado la sed? Creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos llegado a este sitio porque la sed nos trajo hasta aquí. Venimos los domingos a grupos de interés, venimos a reunión de hombres, venimos a servir, venimos a citas con los pastores con ese mismo fin o por ese mismo propósito o por ese mismo cuestionamiento, porque simplemente tenemos sed y el único que puede suplir la sed lo conocemos y sabemos quién es. Cuando hablamos de la sed, esta no está asociada solo al clima o a la localización geográfica, porque debemos ser conscientes que los pisos térmicos hacen que la sed en cada sitio sea diferente. La sed siempre hace presente en algún momento de la vida o en algún momento del día. Entonces es muy normal que cuando hagamos ejercicio físico el cuerpo manifieste mucha más sed, que cuando estemos en reposo el cuerpo tenga menos sed. Pero también es muy importante preguntarnos de qué manera nos hidratamos, porque la hidratación pues seguramente va a hacer que la sed sea regulada de una manera diferente y que sea manejada de una mejor manera. Pero también es muy importante aclarar que hay alimentos que producen mayor sed, por ejemplo los alimentos salados. Y es muy importante que nos preguntemos en este momento de qué nos estamos alimentando. De lo que nos estamos alimentando sí hace que la sed sea menor o mayor o que sea regulado nuestro cuerpo asociado a la sed. Porque la mayoría llegamos aquí porque ingerimos alimentos que nos han llevado a tener una sed extrema. Entonces es muy importante que no culpemos a alguien, sino que seamos conscientes de que hay alimentos que nos han llevado a un punto de tener una sed extrema. Cuando leemos San Juan 19:28, vemos a un Jesús en la peor prueba que puede vivir alguien, ¿cierto? Estar crucificado. Y yo les quiero contar a ustedes que el ser humano aguanta más o menos entre 3 y 5 días sin consumir líquidos. Pero lo de Jesús fue tan extremo que pasó un día y ya estaba clamando porque tenía sed. Lo que vivió en la cruz fue tan desgastante que no aguantó y le pidió sed, le contó que tenía sed y no a sus amigos, a sus enemigos. ¿Cómo está uno desesperado que tiene que ir ante sus enemigos y rogarles por un vaso de agua o para que les surtan a uno de agua por la sed que uno tiene? Y eso fue lo que vivió Jesús por ustedes y por mí.
Él fue flagelado, fue mutilado por ustedes y por mí, para que hoy estemos en este sitio, para que hoy podamos regocijarnos, para que nos podamos abrazar y gritar con júbilo y con alegría que somos salvos. Cuando Jesús habla de tener sed, nos muestra su humanidad, ¿cierto? Se identifica con nosotros, nos sentimos representados por alguien que vivió lo mismo que nosotros, pero que decidió creer. En la historia de la humanidad encontramos siempre ese flagelo o esa naturaleza de estar manifestando que tenemos sed. Y quiero pedirles que me acompañen a Éxodo 17, parte A, en la cual está el pueblo de Israel en el desierto y su líder Moisés enfrenta las quejas de ellos todo el tiempo. Y entonces el pueblo de Israel se queja de la siguiente manera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber. Y eso somos nosotros. Ahí estamos nosotros reflejados, quejándonos todo el tiempo, pidiendo que seamos nutridos de alguna manera, que seamos sustentados de alguna manera. En este caso era con agua. ¿Y nosotros qué necesitamos? ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿A buscar algo que beber? ¿O cuál es el objetivo? Porque en muchas ocasiones no solo los cuestiono ustedes, sino que me cuestiono yo. Llegamos a la iglesia con esa sed, pero lo que hacemos en la iglesia es algo totalmente diferente a lo que venimos a buscar. Entonces este es nuestro manantial. Este es el sitio que Jesús dispuso para que viniéramos a ser nutridos. Vengamos a nutrirnos. No desperdiciemos, como dice creo que es Efesios, esto como trapos de inmundicia. Beneficiémonos de lo que Dios ha hecho en esta obra y seamos saciados en este sitio. ¿Quiénes necesitan líquidos para sobrevivir? ¿Alguno de ustedes no? Bueno, todos necesitamos. Gracias a Dios. Y quiero hacerles una analogía y es que piensen en una planta sin agua. Una planta sin agua, en los pocos días se muere. Tierra sin agua es aridez y al poco tiempo desierto. Y el ser humano sin agua está encaminado a la muerte. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí anhelamos morir pronto y menos en esas condiciones, morir saciados de agua. Y cuando hablamos de ser saciados, les quiero traer una promesa que también está en declaración en la Biblia y es San Juan 7, del 37 al 38. ¿Me acompañan a leerlo, por favor? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede vivir y beber, pues las escrituras declaran: de sus corazones brotarán ríos de agua viva. Les digo que me sorprende, iglesia. Jesús dio esta palabra antes de ir a la cruz. O sea, Él se preparó y nos está preparando a nosotros para ir a la cruz. Nos está dando las herramientas para ir a la cruz y para vivir la prueba. Alegrémonos en esto. Seámonos conscientes que cada situación que venga a nuestra vida, Jesús ya la conocía y nos dio las herramientas para poder pasar la prueba. Y termino diciéndoles lo siguiente. Me sorprende mucho cómo inicia mi enseñanza, pues declara, dice San Juan 19:38, Jesús sabía que su misión ya había terminado para cumplir la escritura. Y San Juan 7, del 37 al 38, también declara la escritura, que podemos ir a Él y beber aguas de agua viva, que debía tener sed, pero también declaran que podíamos ir a beber. Y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Dios los bendiga, iglesia. Qué precioso. Aleluya. En esta tarde, noche ya, también quiero invitar a una mujer que soy testiga también de lo maravilloso que Dios ha hecho sobre ella. En esta noche, nuestra sexta palabra, consumado, es San Juan 19:30. Y invitamos a Aleja Tamayo.
Iglesia, buenas noches, tardes creo todavía, 6:30. Qué privilegio estar acá. Primeramente, gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a los pastores. De verdad, qué privilegio y qué responsabilidad. Por favor, todos acompáñenme a Juan 19:30 en su Biblia, si la tienen en sus teléfonos, si no, también las vamos a ver en las pantallas. Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es una declaración que cambió totalmente la historia de toda la humanidad. Fueron dos palabras que no fueron dichas con debilidad, sino con total autoridad. Consumado es. Iglesia, y la verdad es de que si vemos este panorama, pensamos y vemos de que todo estaba perdido, de que, mejor dicho, es una historia demasiado trágica. Vemos a un líder ejecutado, impresionante. Vemos a unos seguidores desorientados y podríamos decir que todo estaba totalmente perdido. Que la causa, el sacrificio y la vida que entregó Jesús fue en vano o fue como en causa de nada. Pero sin embargo, las palabras consumado es transformaron este momento de derrota en la mayor victoria que hoy tú y yo podríamos escuchar, podríamos ver. Y quiero que recordemos esto, y por favor si pueden repetir conmigo, la cruz no fue el final. Fue el inicio de algo completamente nuevo. Así es que consumado es, podría no, significa estas tres cosas: misión cumplida, deuda cancelada y victoria total. Y me encanta porque es una proclamación de triunfo, no es como un grito de derrota o de alivio por el sufrimiento que Jesús estaba teniendo en la cruz, sino que cuando dijo consumado es, dijo ya todo está hecho, ya todo está cumplido, ya gané la victoria. El término griego usado para consumado es telestai y se usaba de tres maneras. Número 1, en recibos, indicaba que una deuda había sido totalmente pagada. En tribunales, indicaba que la condena ya se había cumplido. Y en lo militar, declaraba que una guerra había sido ganada. Y viene del verbo griego teleo, que por cómo se escribe representa un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Es decir, eso se escucha raro, pero vamos a explicarlo. Es decir, algo que sucedió, pero que tiene un efecto continuo. ¿Vamos bien? Es decir, consumado pasó en el pasado, pero sigue pasando hoy. Y eso nos quiere decir Jesús, cuando Él dice consumado es, nos está diciendo, tu deuda ha sido completamente pagada. ¿Cuántos de acá tienen deudas? Alcen la mano, por favor. Padre, ayúdanos. Imagínate que venga Jesús y en ese ámbito Él nos diga, consumado es, tu deuda ha sido totalmente pagada. Pero Él hoy no nos pagó esa deuda económica, ¿cierto? Qué bueno, pero sí nos pagó algo más y nos dio algo más a ganar, que es nuestra salvación, que por nuestros propios méritos no seríamos capaces de lograrla. Y fueron 3 años intensos en los que Jesús dio a conocer el plan de redención que el Padre le había encomendado, el que Dios le había encomendado. Y era tanta la responsabilidad que Jesús la aceptó con satisfacción. Y no con cualquier satisfacción, sino con una satisfacción de propósito. Pero bueno, ¿cuál era ese propósito? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y ellos desobedecieron a Dios, entró el pecado. Y hubo una separación entre el hombre y Dios. Y por favor repitan conmigo esta frase. El precio y la pena por nuestros pecados han sido pagados en su totalidad. Y esto es lo que principalmente Jesús nos afirma cuando en la cruz está diciendo consumado es. Y si bien el pecado tiene un peso que nos encadena, nos hace sentir indignos, nos hace llenar de culpa y primeramente nos separa de Dios, en la cruz Jesús asumió todo ese peso.
Y por eso, cuando dijo consumado, declaró que el poder sobre nuestra vida del pecado había sido derrotado. Pero Jesús no solamente hizo eso, sino que también cumplió las escrituras, cumplió las profecías y las promesas que estaban dirigidas hacia Él desde el Antiguo Testamento. Cumplió completamente la ley y terminó la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. Mejor dicho, hizo todito, lo terminó. Por favor, acompáñenme a Juan 17:4, en la Reina Valera, si la pueden colocar ahí. Nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús murió terminando el trabajo que Dios le pidió que hiciera y demostró en la cruz su poder absoluto para salvarnos. Y siendo sinceros, era el único que podía salvarnos. Ninguno de nosotros por nuestros méritos podríamos hacerlo. Y con esto, consumado, Jesús nos afirma que ya todo está hecho. Ya está la salvación, ya está el pecado pagado y ya está el camino abierto hacia Dios. Y con esta declaración, Jesús nos permite a los creyentes, Jesús nos permite a ti y a mí entrar a la eternidad, no por nuestros propios méritos, porque la verdad sería imposible, sino por los suyos, por lo que Él hizo en la cruz. Y aunque todo ya está hecho, si hay una parte que nos corresponde a nosotros: creer, rendirle nuestra vida y recibirlo. Iglesia, la verdad es que hoy no tenemos nada que añadirle a la cruz, aunque muchas veces queremos como darle esa ayudita a Jesús, como que ahí venga, pero no tenemos nada más que hacer, todo ya está hecho, aunque queramos hacer algo más. Pero sí estamos llamados a vivir una vida de la cual nosotros honremos el sacrificio y la victoria de nuestro Salvador en la cruz. Y por último, quiero que también recuerden esto: Jesús no murió diciendo lo intenté, Jesús no murió diciendo hice lo que pude, Jesús no murió diciendo hasta aquí fue, no pude hacer nada más, sino que Jesús murió en esa cruz diciendo lo terminé. Y eso es precioso porque a través de esa declaración también podemos decir que hoy no peleamos por una victoria, hoy peleamos desde la victoria que Jesús ya ganó en la cruz. Muchas gracias. Aleluya. Impresionante. Tremendo. Dios es bueno. Nos sigue hablando. Vamos a la séptima y última palabra que Jesús profirió allí en la cruz del Calvario. Aparece ahí en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una pareja inició y una pareja concluyó estas 7 palabras. Bueno, Leito fue el primero, Milenita la tercera, pero cierra esta pareja, Duván y Aleja. Ellos son una pareja de esposos también. Venga, Duván, para acá, por favor, hijo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, iglesia, buenas noches. Qué privilegio estar aquí con ustedes. Yo no sé, pastor, qué hace porque mi esposa dejó la vara muy alta y ya uno de último, mejor dicho. Pero vamos a darle cierre a todo lo que nos han compartido todos el día de hoy, que ha sido espectacular. Vamos a leer juntos Lucas 23:46, si me pueden acompañar a leer. Ahí tenemos en las pantallas. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Iglesia, y estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir, exhalando su último aliento y entregando su espíritu en las manos del Padre. Y es que esta fue una declaración de descanso para Jesús, ¿sí? Pero también fue una declaración de confianza en Él. Y esta declaración que Jesús hizo en la cruz fue una oración escrita por David. La vamos a encontrar en el Salmo 31:5. Si me pueden acompañar al Salmo 31:5 para que lo leamos juntos. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Y fue una oración, pero fue una oración de victoria.
Fue una oración de intimidad, fue una oración de dependencia con el Padre cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que Jesús oró mientras agonizaba. Jesús, desde el inicio de su ministerio, introdujo la idea de que podamos orar a Dios como Padre, pero como un Padre cercano, no como un Padre que está lejos, no como un Padre antipático. Jesús, en su momento más oscuro, nos enseña a ti y a mí que podemos clamar al Padre y confiar de que Él está presente. Iglesia, Jesús murió como vivió y nos está invitando hoy a eso. Jesús murió como vivió, orando. Si vemos el momento en que Jesús estaba en la cruz y orando, esto que leíamos en el Salmo 31:5, fue porque Jesús tuvo una vida de oración. Si leemos los evangelios, vamos a encontrar que Jesús se levantaba de madrugada y oraba. Vamos a encontrar que Jesús en el transcurso de su día se apartaba y oraba. Y es que para Jesús orar era un hábito. Y una vez leí un pensamiento que decía que lo que escuchamos repercute en lo que sentimos. Lo que sentimos repercute en lo que hacemos. Y lo que hacemos marcan los hábitos de nuestra vida. Así que hábitos buenos repercuten de manera positiva en nuestra vida. Hábitos malos repercuten de manera negativa en nuestra vida. Iglesia, Jesús murió como vivió, fiel a la Escritura. Si vemos en la cruz, Él murió declarando la palabra. Jesús nos enseñó también en su vida que la palabra memorizada y guardada en nuestro corazón es la mejor arma para vencer al enemigo. Es la mejor arma para vencer la tentación. Lo vimos cuando Jesús lo hizo en el desierto. Pero también hay un versículo que guardo mucho en mi vida y es que guardaré tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Y la palabra, cuando la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, es un arma poderosa para salir victoriosos. Jesús murió como vivió, confiando en el Padre. Y si vemos capítulos atrás, vamos a encontrar a Jesús en el Getsemaní y vamos a encontrar una conversación entre el Padre y el Hijo. Y vamos a leer que Jesús le decía al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto fue un momento en el que Jesús confiaba en el Padre, confiaba en el plan del Padre. Pero también leímos que en el madero Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que Jesús estaba confiado de que al morir ya no estaría más solo, sino que su Padre estaría con él. Sabía que su vida no iba a quedar a merced de la muerte ni de Satanás, sino que iba a estar en las manos de Dios. Es hermoso ver cómo Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo. Él se preocupó por quién se haría cargo de su espíritu. Y Jesús nos enseñó que más allá de la muerte, Él confiaba que su Padre estaría ahí. Y hay un salmo espectacular que es el Salmo 48:14, y lo vamos a proyectar en las pantallas. Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y es que, iglesia, Jesús nos está llamando a vivir en oración, fiel a la Escritura y confiados en el Padre. Luego de que Jesús pronuncia estas palabras, dice que expiró. Y en ese momento se inicia el momento de mayor oscuridad. Da paso a una cuenta regresiva del poder del mal y se da paso para que se levante la vida eterna y la salvación a favor de nosotros. Es hermoso ver lo que conquistó Jesús en la cruz para nosotros. Hay muchas conquistas que Dios hizo en la cruz. Y una de ellas fue que venció al mal. Hubo una victoria sobre el mal. Satanás fue derrotado. Y es hermoso porque Satanás pensó que al llevar a Jesús a la cruz, él habría ganado. Él pensaba que había salido victorioso. Y fue hermoso como cuando Jesús expiró, se
se da esa victoria para todos nosotros y Satanás se da cuenta que ha sido derrotado. Me gusta mucho y es una invitación para todos que podamos, pues yo creo que muchos la hemos visto, pero la pasión de Cristo es algo hermoso cuando se da ese momento en que Satanás se da cuenta que ha perdido, ¿cierto? Pensaba que había ganado y en realidad estaba perdiendo. Fue restablecida la comunión con el Padre. Lo que nos separaba de Dios, esa separación que había entre Dios y el hombre, ese velo fue roto y nos dio acceso al Padre. Jesús vino a hacer ese camino. Gracias a la victoria de Jesús en la cruz, podemos ir, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Y es hermoso esa victoria que Jesús nos dio. Jesús ganó la salvación por los pecadores a precio de sangre. Iglesia, yo creo que esta Semana Santa es buena y que ojalá todos pudiéramos reflexionar de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, porque es increíble cómo Él fue molido, cómo fue humillado, cómo fue golpeado, cómo fue tratado de la peor manera, y Jesús entregó todo lo que tenía por nosotros, hasta la última gota de sangre, por ti y por mí. Y algo que pensaba al escribir esto es que cuando uno ve una persona apasionada por Dios, normalmente es una persona que ha entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero también pasa, como me pasó a mí en algún momento, cuando nos cuesta dar un paso hacia adelante con Dios, cuando nos cuesta tomar decisiones para Dios, para nuestra vida, es porque nos falta entender por qué Jesús tuvo que estar colgado en un madero. Y algo que reflexionaba también era que es normal que a cierta edad o por alguna situación empezamos a pensar en la muerte. Y cuando pensamos en la muerte, pensamos, por ejemplo, no, voy a organizar a quién le voy a heredar mis bienes, ¿cierto? Como que quién se va a hacer cargo de esto, de lo otro. Empiezo a pensar como que, no, es buen momento para yo pagar un seguro de vida, un plan funerario, ¿cierto? Para que mi familia no tenga que pasar dificultades con la muerte de uno, ¿cierto? Que todo esté arreglado. Más osados aún, gente que escoge la madera del cajón, ¿no? Que sea cedro, que no sea MDF, que es como más baratico. Personas que dicen, no, yo quiero que ahí me entierren con esta pinta, es que era la pinta que me encantaba cuando estaba en vida. Yo quiero eso. Y hacen muchas cosas, ¿cierto? Planean muchas cosas. Y planeamos muchas cosas en lo terrenal y no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Planeamos lo terrenal y descuidamos lo eterno, que es lo más importante. Y no sé si es la primera vez que tú estás aquí y estás escuchando este mensaje, o por el contrario, ya lo has escuchado, ya has venido a actividades de la iglesia, has escuchado el mensaje de la cruz, pero salimos de la iglesia y se nos olvida lo que escuchamos y se nos olvida vivir en respuesta al mensaje que escuchamos. Y si es tu primera vez o si por el contrario ya has escuchado pero te ha faltado dar ese paso hacia adelante con Jesús, hoy es un buen momento para que tú tomes esa decisión, lo entregues todo para Jesús, des un paso hacia adelante con Él. Hoy recordaba que una canción que cantamos mucho en la iglesia que es Día de Salvación, ¿cierto? Y hoy puede ser día de salvación para muchos de los que estamos acá. Iglesia, para cerrar, me gustaría decirles que hay una sangre que ya se derramó. La sangre ya se derramó. Hay un precio que Jesús ya pagó, como lo decía mi esposa. Pero para recibir esos beneficios que Jesús ya ganó por ti en la cruz, es necesario que lo creas en tu corazón y que lo confieses con tu boca. Muchas gracias a todos y dejo acá a mi pastor para que pueda dar el cierre al mensaje. ¿Listo? Gracias, Jesús, qué alegría. Gracias, Dios. Aleluya, vamos a exaltar a Dios con esta bella canción también, espectacular todo.
Familia, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a disponernos para alabar a nuestro Señor, para darle gracias por su obediencia hasta el final, por su gracia que nos salvó, por ese amor que no podemos explicar. ¿Qué tal si levantamos un aplauso para el Señor en esta mañana? Noche, perdón. Vamos, familia. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
espectacular. Vamos a pedir a los predicadores que vengan acá. Vamos a orar por ellos. Impresionante. Qué lindo trabajo el que Dios ha permitido también hacer. Como pastores, créanme que lo que nos embarga de emoción ver a estos muchachos predicando, que todos son unos muchachos, ¿cierto? Algunos más grandecitos que otros, pero todos son unos muchachos para nosotros. Y los líderes que también les han liderado. Qué lindo, yo sé que es un regocijo muy grande verlos aquí. Vamos a orar por ellos, extendamos nuestras manos. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por la bendición de poder escuchar, Dios mío, a cada uno de ellos con tanta convicción de lo que es Jesús para ellos, de lo que ha significado la revelación de la cruz para sus vidas. Pero ¿quién fue el que murió allí en la cruz? Que es lo más importante, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haberlo rescatado. Gracias por haberle redimido también. Gracias por esa sangre bendita que fue vertida allí en la cruz y que ellos también han aceptado, Señor, Dios mío, ese sacrificio perfecto. Síguelos bendiciendo, síguelos guardando, Señor. Oh Dios mío, y que esas verdades que están plasmadas en su corazón, Señor, esas convicciones, oh, ellos no se cansen también de proclamarlas a otros, Señor. Gracias porque les has entregado mucho también de ti, Señor. Oh Dios amado, y hay tantos necesitados de lo que tú has dado, de esos dones, talentos, ministerios. Gracias por el amor y el servicio hacia esta casa, Señor. Gracias, Dios. Gracias por seguirlos ayudando en el hogar, en sus vidas personales, Señor, Dios mío, ministeriales, oh Dios, profesionales. Gracias, amado Dios. Hoy los bendecimos como pastores y hoy te damos gracias por cada palabra que pusiste en sus labios para bendecirnos hoy como iglesia, Señor. Gracias, Dios. Qué gran tesoro es tu palabra y gracias porque hoy la podemos, Señor, atesorar en nuestro corazón. Cada palabra que pusiste en sus labios, Señor, llegó a nuestras vidas, Dios. Y no solamente decimos qué lindo sermón, no, qué lindo poder llevarlo al campo de la práctica, ir más allá, Señor, como nos predicaba también Dubán, Señor. Gracias por este pueblo hermoso que ha venido a este servicio, Señor. Gracias por bendecirles a ellos. Tome la mano de quien está a su lado, bendígale, dígale gracias, Dios. Gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana. Gracias por ayudarles, gracias por sostenerles, gracias por llevarles siempre de tu mano, amado Dios. Gracias por este fin de semana. Gracias, amado Señor, porque nos llevarás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El consumado es de Jesús, Señor. Dios mío, es primicia también de la victoria nuestra. Gracias, Jesús. No faltó absolutamente nada. Lo diste todo allí en la cruz del Calvario. Cumpliste todas las demandas de la ley. Gracias, Dios. Declaro un fin de semana extraordinario de buenos encuentros, de cumplimiento de promesas, de respuestas poderosas, de éxito y victoria, de gozo y paz, de salud y bienestar, sustento y provisión, cuidado y protección. Que si algún momento de dificultad nos llega, sabemos que descansamos en los brazos de nuestro amado Jesús y en la fortaleza interior que Él cada día nos da para seguir adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a quienes están en línea también, hoy los bendecimos. Gracias porque ellos también han sido bendecidos, fortalecidos a través de esta palabra y de todo lo que hemos hecho en este servicio, Padre. Gracias por sanar a los enfermos del alma, del cuerpo y del espíritu, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gracias a Dios.